Buenas tardes, un saludo para ti, también para el público y el que sigue. ¿Qué tal, Guido? Hemos visto esto de Callara, que en realidad nos devuelve a los años de la violencia. Y muchos dicen, bueno, lo ven a la congresista Pariona, pero no está el congresista Morales. ¿Qué pasa en estos casos de tal manera que no está en el tema de la memoria o hay otros temas de mayor preocupación en el caso del congresista Morales? Bueno, yo no creo que sea por temas más porque no está, ¿no? Porque sí, de estar estamos. Yo soy historiador, uno de mis trabajos ha sido justamente entender el tema de la violencia política desde la memoria, pero para otras zonas. Ahora, hay que entender justamente cuando pasa, o sea, si bien es cierto, hay que rememorar, recordar intergeneracionalmente, lo que nosotros debemos entender es que detrás de esto hay otros temas que nosotros debemos tocar. Yo valoro el trabajo, en todo caso, de lo que era ex congresista Marisol Pérez Tello y tuvo su agenda para Ayacucho, y yo creo que desde ahí se quedó por acá, ¿no? Y viene haciendo reparaciones, en todo caso simbólicas, y hay que decirlo así, son simbólicas. Y son realmente simbólicas, necesitamos ir más allá, ¿no? Eso se trabajó, imagínate, cuando la Comisión de la Verdad ni siquiera había empezado a trabajar en las alturas de Huanta, ya se hacían reparaciones simbólicas con instituciones que trabajaban acá. Entonces, estas reparaciones simbólicas... Seguimos en lo simbólico. Seguimos en lo simbólico. O sea, las simbólicas siempre lo han hecho las mismas comunidades, lo han hecho las mismas autoridades de la localidad. Entonces, lo que hay que ver acá es otra agenda más grande. Acá hay responsables políticos, acá hay responsables militares, etcétera. Pero lo que hay que ver detrás de estas reparaciones simbólicas es ver el asunto legal, el asunto justamente de las señoras viudas afectadas, los hijos que han quedado, están pidiendo justicia. Pero lo que están pidiendo justicia no es esta justicia, digamos, que nosotros lo tenemos idealizado, es en verdad, o sea, cuando se quiere alcanzar justicia, detrás de esto hay implicancias políticas, jurídicas, legales. Entonces hay que apuntar a este lado, ¿no? Porque no podemos seguir en lo simbólico por tantos años. Y acá hay personas, en todo caso, instituciones, asociaciones que deben reflexionar, académicos, en el sentido de que nos estamos prestando para entrar en este juego, lo digo así, y seguir con esto, ¿no? Y no pensar directamente qué cosa hacemos, en lo legal, cómo vamos. Y de repente, sin embargo, podría ser posible, por ejemplo, una iniciativa legislativa que permita desarrollar programas integrales en estos pueblos considerados emblemáticos, de tal manera que podamos ver no solamente a las personas yendo a los cementerios, llevando sus velas, no haciendo lo que siempre se hace, sino teniendo mejor producción, mejor educación, mejor salud, que sería la reivindicación que en realidad queremos. Sí, pero eso hay, por eso Marisol Pérez Tello dice, ¿no?, que los programas que están, lo vamos a mejorar, su mensaje es ese. Pero en realidad no están. Ya, no están, ahí está el problema. Yo hace algunos días atrás hablaba con algunos abogados que están dedicados justamente siguiendo este tipo de casos como de Callara, de Ajumarca, de Cutis, y decían, oye, pero Marisol Pérez Tello ya no puede entrar en estos casos porque se ha pasado ya a un asunto más judicial. O sea, ya está judicializado, está en la fiscalía, etcétera. Entonces, claro, pero ella es la ministra de la Justicia. Ahí está el gran meollo, por decirlo, ¿no? Entonces, en todo caso, estas instituciones, por eso digo, somos incapaces, en todo caso, de pensar más allá, ¿no? Porque creemos que hay leyes que han salido colectivas, individuales, ahora última para educación, etcétera. Claro, ¿no? pero que en realidad son y creemos que eso está escrito en piedra y que no se puede cambiar, o en todo caso no se puede hacer otra. O sea, a ese nivel hemos llegado, entonces. Bueno, este es un tema que en realidad tiene que seguir mereciendo la atención del Congreso, nuestros congresistas, de tal manera que no seamos recordados los ayacuchanos como un espacio donde se produjo los hechos, sino como un espacio donde empezamos a hacer otras cosas distintas, diferentes, como una forma incluso de reivindicar a nuestros muertos, ¿no? No hay otra.
Pero sí, justamente en eso estamos cayendo. Yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Entonces, y esa tarea es responsabilidad en todo caso de los académicos o personas dedicadas que estamos acá, ¿no? Ahora, desde el Congreso nosotros sí trabajamos, apoyamos bastantes casos, sobre todo individuales que han sido ya, como quien dice, han ido al Poder Judicial, han ido de repente a alguna institución y no les pueden arreglar, entonces llegan y pues seguimos. Claro, ¿qué casos, por ejemplo? Este caso de los afectados por violencia política, que son más por temas de viudas, que han sido el gobierno, por ejemplo, trabajadores del gobierno regional, trabajadores de municipios, docentes que han sido asesinados y que finalmente se les ha reconocido cierta reparación, pero mínimo, ¿no? Entonces, claro, que no ha sido una reparación, sino como si fuera cualquier accidente de trabajo. Sí, o sea, eso, por ejemplo, ese tipo de casos venimos haciendo seguimiento. Pero sería bueno levantarlas, ¿no? Hacer un foro, porque ahí están en agenda, bueno, quienes fueron muertos normalmente por las Fuerzas Armadas, pero no por los que fueron muertos por Sendero Luminoso. Sí, o sea, bueno, hay ese trabajo, ¿no? Yo creo que estamos en eso y tenemos en el futuro ampliar esto, en todo caso hacerlo público, este tipo de trabajos, ¿no? Claro, donde participen directamente los involucrados, en todo caso los afectados. ¿Sabes? Bueno, ese es un tema. Ahora, el congresista Morales ha estado en la noticia a propósito de los cocaleros, ¿no? De los productores cocaleros. ¿Qué pasó? ¿Por qué la controversia, el desacuerdo? ¿Qué ocurrió? Bueno, ha estado en la noticia, siempre ha estado en la noticia, ¿no? Pero en todo caso la noticia, yo creo que usted ha estado bastante tiempo en estos medios y noticias creo que algo que, por ahí algo malo, en todo caso algo que, y no las cosas buenas que vamos haciendo, ¿no? A la pregunta, en verdad, nosotros, cuando digo nosotros hablo del trabajo que se hace, ¿no? Desde que empezamos a trabajar, estamos hablando de agosto, aquí en Mayo, nuestra primera reunión ha sido justamente con los cocaleros en este tipo de eventos en marco del Festival de la Hoja de Coca. Hemos recogido las necesidades y su demanda macro ha sido una ley para industrializar, para los cultivos y para comercializar la hoja de coca. Y eso tiene trasfondos, ¿no? Justamente económicos, tiene que ver con lo legal, tiene que ver con el empadronamiento, etcétera, ¿no? Y eso más o menos en noviembre del año pasado hemos entregado a las asociaciones productoras, a las organizaciones como FEFABRAE, COMPA, documentadamente para que ellos opinen. Nosotros hemos hecho exposiciones no solo en el BRAE, ¿no? Varias veces y en eso estamos, ¿no? En realidad, o sea, el trabajo que se hace ha sido constante para la zona. Pero lo último que ha pasado justamente con esta marcha, yo creo que, o sea, no ha sido nacional, ojo, creo que ha sido... Vecinos de los productores del BRAE. Ya, nosotros hemos tratado de ponerla como una agenda nacional y por eso digo, nuestro trabajo está pendiente y lo vamos a hacer, ¿no? Porque cuando se habla del BRAE se habla lo que acaba de pasar, de los enfrentamientos y después vamos a nombrar un SAR, ¿no? ¿Para qué, no? Se está anunciando un SAR para el BRAE. Cuando pasa esas cosas se habla del BRAE, pero no se habla del BRAE, digamos, de ciudadanos, de productores legales, de transportistas, etcétera, sino se habla de como un BRAE separado, ¿no? Unas peligrosas, de etcétera, lo peor que ocurre en el país. Eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros justamente en la agenda de trabajo que tenemos es eso, ¿no? Ahora, la comisión del BRAE que existe en el Congreso ha sido nuestra iniciativa. O sea, eso no, justamente porque viene esta demanda, ¿no? Y el congresista, hay que entender, es agrónomo y mucho tiempo ha trabajado para la zona y tiene familiares allá, ¿no? Entonces, también va por esa parte su preocupación por el trabajo del BRAE. Claro. Pero ¿dónde se produce el encuentro que lo lleva a los cocaleros a considerar como persona no grata nuevamente al congresista Morales? Bueno, en todo caso ellos tendrían que explicar, ¿no? Pero porque hasta yo donde sé, todas las marchas de los cocaleros que han surgido siempre tuvieron problemas internos, discrepancias entre asociaciones,
entre organizaciones o frente y entre dirigentes. Siempre hubo eso. Yo creo que, o sea, yo siento, ¿no?, que ha pasado esta vez lo mismo, porque lo que nosotros vimos en Lima con la marcha ha sido, por eso digo, a ver, venimos trabajando y hay documentos de las formas de trabajo que se han hecho, de las mesas, instalaciones, reuniones en la PCN, etc. Nos enteramos, nos llega una invitación, públicamente ha sido el paro, ¿no?, el que anunciaron, pero las formas legales que se debían hacer, la reunión en la PCM, la atención de las agendas, etcétera, y dónde se iban a quedar, esas cosas, o sea, estaban fuera. O sea, era... La comisión tenía su propia agenda, a pesar de estar preocupado en el tema del BRAE, y la marcha también su propia agenda. Ya, por decirlo así, ¿no? Entonces, desde la comisión de BRAE lo que se hizo es justamente intermediar, hacer todo el esfuerzo, hacer la presión al PCM, en este caso a Zavala. Se ha conversado con la presidenta del Congreso, etcétera, para que documente y etcétera, para que los atienda y atienda toda la demanda que ellos tienen, porque es una lista larga de demandas. Claro, ahora, ¿cuánto se atiende esas demandas? Porque ellos fueron a Lima para entrevistarse con el presidente Kuczynski y al final no se reunieron ni siquiera con un ministro, sino con un viceministro. Ahí es justamente donde nace el problema. Ahora, en este caso concreto, nosotros hicimos conocer eso. Ya, esta es la agenda y estos son los logros. Oye, pero hay que sentarnos y hay que ponernos de acuerdo cuál es nuestra demanda central ante el PCM. Estaban alcaldes digo, ¿no?, porque no solo del BRAE, de todo Ayacucho, estaban los propios cocaleros, estaban las asociaciones productoras del BRAE, pero cada uno con su agenda propia. Entonces se dijo eso y además, o sea, se hacía doble esfuerzo adentro de la comisión del BRAE del Congreso, hacía ese esfuerzo de interceder, pero después había pues otros esfuerzos fuera de esto, ¿no?, que se desconocían. Entonces, lo que se puso en todo caso para el conocimiento de la población del BRAE es, por favor, en todo caso, digan cuál es el mecanismo legal para llegar, o por lo menos ayudar, ¿no? Parece que eso no les ha gustado y se los han tomado a otro sitio y lo que pasó en el BRAE ha sido justamente los conflictos internos que tienen las organizaciones, que ellos tienen que resolverlo, ¿no? Pero al margen de eso, nosotros tenemos la agenda diferenciada con todo lo que tiene que ver el margen izquierdo, el margen derecho y lo que es la postergación histórica, ¿no? Claro, y bueno, pues sí, y el tema del narcotráfico en el fondo sigue intocado, ¿no? El valle se destruye en términos ecológicos y eso es una evidencia a los ojos de todo el mundo. ¿Qué otras iniciativas está desarrollando el congresista Morales? Bueno, nosotros hemos trabajado, cuando llegamos, una de nuestras iniciativas también ha sido la Comisión del Bicentenario, que ahora funciona, que lo encabeza Juan Chebut. Ha sido una mociones tras mociones presentados desde nuestro despacho y tiene este fruto de haberse formado una comisión del Bicentenario, ¿no? Dentro de esta, nuestro trabajo es hacia el 2024. Hay que entender de que quien hable del Bicentenario, quien hable de la independencia, no puede hablar sin mencionar a Ayacucho. Y ahí el asunto pasa no solo, o sea, los congresistas de Lima, los académicos incluso, y algunas autoridades, el Ejecutivo entiende el Bicentenario al 21. O sea, la independencia es 2021 y termina ahí. No es, digamos, asuntos reivindicativos como nosotros podemos pensar acá, sino son celebrativas, conmemorativas, etcétera, de protocolos, de fiesta, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la agenda de ellos, para el Bicentenario. Porque hasta ahora es un saludo a la bandera. Es así, y si Ayacucho no está en esta capacidad de poner en la agenda nacional cosas que tenemos que discutir al 24, cómo llegamos en temas de educación, temas de salud, con desnutrición, etcétera. O
Sí. Va a ser una gran oportunidad. Claro, quiere decir que nuestros congresistas tienen la mayor responsabilidad, ¿no? De poner el tema en la agenda, hablar de repente más fuerte, de tal manera que no sean solo saludos. Nosotros hablamos en voz alta y hemos solicitado grupos de trabajo, y este grupo de trabajo son dos grupos de trabajo que presidimos. Uno es Ayacucho al Bicentenario 24, que es coordinación con gobiernos regionales y locales. Cuando digo regionales, hemos estado coordinando con Huaura, estamos UNIL, Arequipa, entre otros, ¿no? Y con universidades y algunas instituciones a nivel regional. Entonces, ese es, por ejemplo, un logro que nosotros tenemos, pero si bien es cierto, nos vamos a decir, va a ser un saludo a la bandera. Por eso yo digo de que, o sea, Ayacucho debe estar en esa capacidad, en esa altura de proponer agendas concretas, y eso no lo estamos haciendo hasta ahorita. O sea, bueno, ese es un tema pendiente, ¿no? Debemos caminar a un gran foro, debe Ayacucho ya empezar a movilizarse en todas sus provincias, distritos, desde los niños, los jóvenes, adolescentes, hablando sobre el tema del Bicentenario. Debemos tener en cada distrito, cada provincia, en sus puertas de entrada, que vamos al Bicentenario, pero nada de esto tenemos. Eso, ahora, lo que hay que ver históricamente, a 50 años, a 100 años, 150 años, lo que se ha hecho es básicamente centrado en Lima, justamente pensando en la independencia, en la proclamación, claro, que ya estamos ya en fiesta patria, ¿no? Ahora, los apoyos que vienen hacia Ayacucho no son del Ejecutivo, tampoco no son del gobierno regional, o sea, son, digamos, apoyos, o en todo caso por el sesquicentenario, en este caso desde Venezuela, por ejemplo. Claro, eso fue lo que pasó. En este caso el Ejecutivo tiene una comisión, pero o sea, no está haciendo nada y no va a hacer nada. Lo que ellos están pensando es en fiestas. Bueno, ahí tenemos seguramente muchos temas de agenda, por lo menos los ayacuchanos debemos saber cuáles son nuestros 5 o 6 puntos importantes, de tal manera que podamos pensar en otra cosa, porque de otra manera vamos a pasar el Bicentenario, vamos a esperar el año 2050 y seguramente los 300 años, y esa va a ser nuestra historia. Por ejemplo, esto de Ayacucho Huaytari se ha anunciado, todos hemos aplaudido, pero el asunto está ahí. Quedó sin nada, es que venía bueno, pero ese es un tema que en realidad nosotros los ciudadanos vemos, pero quienes tienen que hablar más fuerte son los congresistas. Ahora, acá yo debo decir, aunque no les guste a muchos, el tema de la unidad ejecutora han solicitado, hablo de WARI, han solicitado las entidades, instituciones, personas competentes a nivel regional. Nosotros le hemos acompañado, pero nunca dijimos. Tenemos un plan al Bicentenario 2024, o sea, cuando digo tenemos, estoy hablando del despacho del congresista Humberto Morales, que se ha socializado con UNESCO, se ha socializado con el ministro de Cultura y se ha socializado con algunos gobiernos regionales. Pero habría locales que socializarlo también aquí. Ya, ¿qué cosa pasa acá? Esa propuesta de Huaytari, el 50% recoge de la propuesta que nosotros tenemos. ¿Qué cosa ha pasado acá? Es que justamente el Ejecutivo y a todos los congresistas, yo creo que les ha invitado el ministro de Cultura y les ha dicho, por favor, no hablen nada, porque nosotros queremos presentar. Y lo han hecho eso. Y lo presenta el 50% de la propuesta de ustedes. 50% de la propuesta y lo presentan sin presupuesto. Y acá yo debo decir de que hay que tener en cuenta de que nosotros desde el despacho presentamos una moción de investigación para que se investigue todo lo que ha pasado en Pachacamac, la MUNA, el Museo Nacional de Arqueología. Se ha bajado el proyecto, acá hay responsables, políticos, penales, administrativas, judiciales, y eso está pendiente, el tema de fiscalización. Se baja el presupuesto del proyecto y eso hay que tener claro, por eso digo, ¿no?, de que un porcentaje de ese presupuesto supuestamente venía a la región para ese plan, y cuando lo presentan no lo presentan así, o sea, lo presentan en el plan, pero o sea, sin nada, ¿no? Se habla de algún fondo como de 100 millones, pero que queda ahí. Bueno, y el Ministerio de Cultura establece en una resolución ministerial un plazo de 30 días, que ya se cumplió el 21 de julio, señalando el plan
Ayacucho, Huaytari. Sí, pero acá lo que están en todo caso esperanzados es en otros temas, o sea, de dónde va a salir el dinero, no es de ahí. Pero vendrá de los añaños, ¿no? Y ahí está el patronato. El patronato. Eso es lo que ellos han Bueno, propuesto, ¿no? esa es la esperanza que tenemos. A veces. Bueno, Guido, seguramente mucho que hablar, ha sido una Sí, gran ¿verdad? ocasión y más adelante seguiremos conversando. Sí, más bien gracias por este espacio y a la población, ¿no?